Bueno, buenas tardes. Estamos en la cuarta clase ya, transitándola, digamos, vamos cambiando de uso horario también. Y en esta ocasión tenemos como invitado a Diego de Charras. Diego es actualmente el presidente de Redcom, la red de carreras de comunicación, y es un especialista en economía política de la comunicación, bueno, en un área que nos interesa explorar en este camino que venimos reconstruyendo con el seminario. Hola Emi, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola a todos. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, muchas gracias Diego por aceptar la invitación y acompañarnos en este espacio, que bueno, es obviamente la primera edición del seminario que realizamos de manera virtual. Eh, y de alguna manera, bueno, pensamos en vos como una forma de poder reponer una conformación del campo, una parte importante del campo relacionada a los estudios sobre la concentración mediática y la regulación por parte del Estado. Así que en esa clave es que nos parece importante que poder tener un diálogo para también reconstruir un abordaje que también se dio el campo de estudios en este. Podríamos situarlo en la década del 90, también lo pongo como una pregunta, pero también de acuerdo al recorrido que venimos realizando, venimos encontrando una serie de advertencias con respecto a este crecimiento exponencial de las industrias de telecomunicaciones que comienzan a tener esta conformación de tipo hegemónica. Así que, bueno, de alguna manera este encuentro lo que busca es que nos ayudes a recomponer, bueno, ese momento de construcción teórica del campo, también esto, de articulación con la política pública regulatoria, con el rol del Estado, articulando o de alguna manera, digamos, interviniendo sobre las políticas de comunicación. No sé, Emi, si vos querés también hacer una introducción y comenzamos el diálogo con Diego. Genial, genial. Bueno, gracias Diego, por supuesto, que puedas estar y nos puedas ayudar a seguir pensando este proceso y pensaba cómo hacia los años 70, un poco paradójicamente lo que pasaba en el Cono Sur, sí en otros países el Estado se convirtió en un interlocutor válido para pensar regulaciones en relación con el mercado cultural o el mercado de bienes simbólicos, todo para discutir, ¿no? Pero que en la experiencia fuertemente venezolana, digamos, pero que incorporó, creo que, no sé si estaba todavía Margarita Graciano, creo que fue después que ella viajó a Venezuela exiliada, pero en ese contexto en el que en el sur se estaba viviendo, bueno, una represión tremenda, se llega, ¿no?, a la conferencia de Costa Rica. Un conjunto de intelectuales veían en esa conferencia la posibilidad de un proyecto regional de democratización, que apareció trunco también, porque desde el sur se estaba viviendo una experiencia como que iba en una tendencia absolutamente contraria, pero sí interesante quizá para ver, no digo específicamente esa experiencia, pero sí cómo el campo de las regulaciones estatales vinculadas a los medios masivos se convirtió en un lugar en el cual la intelectualidad podía intervenir y podía participar críticamente y producir conocimiento, ¿no? Ahora, desde esas reflexiones iniciales, esas modalidades de intervención, que incluso a finales de los 70, pienso en el caso de Pascuali, ya surgían dudas respecto a cómo se iba a legislar, digamos, cómo se iba a legislar en un mercado, o cómo el Estado iba a legislar en un mercado cultural que se iba transnacionalizando, ¿no? Aparecían ciertas inquietudes no resueltas, no había respuestas a esos problemas, pero quizás partiendo un poco de ahí, como campo de intervención intelectual, política, emergencia de ciertos debates, ¿qué transformaciones se han ido dando, digamos, en cómo pensar las políticas estatales de comunicación o las regulaciones? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder conversar aquí con ustedes. Y la verdad es que
del planteo muy interesante que hacen, trataré de tomar algunas cosas, se abren muchas, pero que son, creo, todas consecuentes un poco con la mirada que ustedes están planteando. Digamos, la economía política de la comunicación, la información y la cultura, que sería como su nombre completo, tiene unos orígenes en principio en ciertas reflexiones intelectuales que luego van teniendo impacto en el campo político, en el campo de lo que luego o recién Emiliano llamaba la regulación estatal, pero también va a tener impacto en otras zonas y tal vez un poco más tardíamente en el campo académico. Algunas de esas reflexiones son, digamos, reflexiones incluso políticas más que académicas, o por lo menos cruzando lo político y lo académico. Pienso en cierta llegada del pensamiento gramsciano a América Latina a mediados de los 60, y cierta puesta en debate de una teoría estructuralista más o menos ortodoxa, que piensa al Estado desde una mirada también, digamos, de cierta mirada marxista ortodoxa del Estado como el Estado burgués, digamos, como la estructura central de la dominación burguesa, para empezar a pensar el Estado desde una vertiente un poco más en el desvío pulanzas, si se me permite, digamos, de un Estado como espacio también de disputa, como un actor de relativa autonomía, sin dejar de ser, digamos, el burgués general, digamos, pero con espacios o intersticios de lucha y de batalla, y a su vez un actor donde la existencia de pautas dispuestas por ese actor empiezan a ser deseables en terrenos donde es un sálvese quien pueda o un libre mercado de propietarios privados sin reglas. Desde esa perspectiva, digamos, ese recorrido vienen haciendo algunos autores, pero en América Latina tal vez el más emblemático, lo mencionaste vos, Emiliano, que es Antonio Pasquali, digamos, ¿no? Desde su libro Medios y Comunicación de Masas, donde avanza desde la lectura crítica de Adorno y Horkheimer, de la Escuela de Frankfurt, para poder, digamos, reflexionar sobre el lugar de los medios de comunicación y aquello que Margarita Graciano referenciaba como el ejercicio de desmontar la estructura del emisor. Es decir, no pensar en los mensajes, como había hecho la semiología o luego la semiótica, no pensar en los efectos, como habían hecho los estudios más sociológicos estadounidenses, por ejemplo, sino pensar en la estructura del emisor, ¿no? Y ese pensamiento en la estructura del emisor implicaba, digamos, no solo pensar en la propiedad del medio, sino, como decíamos, también pensar en el lugar del Estado en relación con los propietarios de los medios, y luego esto va a incorporar dos dimensiones más que me parece que son importantes. Una es la propia economía, la cadena de valor, digamos, el funcionamiento económico de los medios de comunicación, inicialmente, luego con desplazamiento hacia la problematización de la economía de las industrias culturales. Es decir, la economía política va a impulsar un desplazamiento de pensar a la industria cultural como un todo, en la matriz frankfurtiana, a industrias culturales en plural, con lógicas de funcionamiento diferentes para cada una de ellas. Ahora profundizo un poco esta idea. Pero entonces tenemos la regulación estatal por un lado, la economía de las industrias culturales por otro, y una geopolítica de las comunicaciones, digamos, como una tercera pata de este tipo de estudios que es sumamente rica, ¿no? Digamos, y donde yo decía, también ahí se cruza lo político con lo académico. Bueno, ¿por qué? Porque va a haber una cantidad de pensadores, muchos de ellos originarios de la academia, que van a tener un papel importante en debates políticos y en la formulación de políticas públicas
o por lo menos en la intención de formular políticas públicas en el plano nacional y en el plano internacional. Nombramos a Pasquali, pero podríamos nombrar junto con él a otros pensadores latinoamericanos. Bueno, mencionamos también a Margarita Graciano, podríamos nombrar a Rafael Roncagliolo, Luis Gonzaga Mota, bueno, a toda una escuela de pensadores y pensadoras que van a tratar de pensar en términos de formulación de políticas, de incidencia para la formulación de políticas en el plano nacional y en el plano internacional. Esto va a tener durante la década del 70 un momento de extrema visibilización, producto de todo el debate alrededor de lo que luego será el informe McBride, o el nuevo orden de la información y la comunicación, o del nuevo orden informativo internacional, que luego será el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Y esto viene acompañado por dos o tres elementos que me interesaría destacar. Uno es el pensamiento geopolítico internacional que se hace también desde Estados Unidos, desde un pensamiento crítico que enarbolan algunos pensadores como Hermann Schiller y algunos otros, Edward Herman, luego continuado por Vincent Mosco, Janet Wasco y otros, y una línea de trabajo también muy interesante que se va a dar desde Gran Bretaña, un poco más, más que en los estudios internacionales. Esta otra va a ir como un desprendimiento de los estudios culturales de Birmingham y como con cierta deuda también del pensamiento de Raymond Williams, en una variante hacia la economía de las industrias culturales. Su principal exponente va a ser Nicholas Garham, y va a ser finales de la década del 70 que Garham publica una obra emblemática que es La cultura como mercancía, digamos, y es como un mojón muy fuerte en esa línea de reflexión. A esto se suma un pensador canadiense que era Dallas Smythe, y luego se va a sumar una escuela francesa y una escuela española también, digamos. La francesa liderada por Bernard Miege, y la española liderada por Enrique Bustamante, luego Ramón Sallo, Juan Carlos de Miguel, digamos, autores contemporáneos. Digamos, pensemos que es una escuela de pensamiento relativamente cercana en el tiempo, en su nacimiento y en su desarrollo, lógicamente con algunas especificidades nacionales de cada una de las escuelas nacionales, América Latina con su especificidad también, latinoamericana, pero en diálogo con estas distintas variantes y conformando, yo creo, como esos tres pilares, ¿no? El pensamiento de la regulación estatal, el pensamiento de la economía de las industrias culturales y de la geopolítica. Este de la geopolítica es el que de alguna manera trae esa idea que mencionaste vos, que es la de la transnacionalización o de los grandes conglomerados transnacionales que a principios de los 70, cuando se empieza a desarrollar esta reflexión, no están tan presentes, por lo menos en la comunicación, aunque sí hay una historia que se puede rastrear, digamos, pero si pensamos que el informe McBride, cuando menciona la concentración o habla de los monopolios y oligopolios privados y públicos, en el punto 2 de la resolución 4.19, el mercado o los grandes conglomerados son pocos, los niveles de las fusiones comparados con las actuales son de volúmenes muy pequeños y que van a ir creciendo progresivamente de ahí en adelante. Decía, agrego un par de cosas y ahora les dejo el otro espacio. No, lo que me parece interesante es que la economía política o este tipo de estudios
vinculados a la economía política van dialogando con otras líneas de pensamiento, con otras escuelas o con otras expresiones del campo de los estudios de comunicación, e incluso, y esto me parece interesante destacarlo, con algunas líneas de trabajo por fuera de los estudios de comunicación. A saber, por ejemplo, digamos, con una parte del pensamiento jurídico que se dedica a la libertad de expresión, digamos, o el free speech, digamos, ¿no? del libre discurso, porque si bien son perspectivas diferentes y con algunos momentos de trazado paralelo, digamos, donde no hay ningún cruce, progresivamente empieza a haber diálogo entre estas perspectivas. Y eso no es, creo, un dato menor, porque algunos elementos que se formulan en finales de los 70, principios de los 80, en aquellas producciones vinculadas al informe McBride, muchas de las cuales quedarán en agua de borrajas, como se suele decir, en expresiones de buenas intenciones o de objetivos de algún modo bastante maximalistas, con una apoyatura fuerte en el pensamiento jurídico que proclama los derechos económicos, sociales y culturales a lo largo de las décadas siguientes, empieza a tomar forma de política pública, ¿no? Entonces, desde la tesitura de la economía política, en diálogo con cierta línea de pensamiento jurídico, creo que empiezan a dar formas hacia finales o hacia ya el siglo XXI, inicio del siglo XXI, la primera década del siglo XXI, de una cantidad de propuestas regulatorias, particularmente en América Latina, que retoman varias de estas tradiciones, ¿no? Y de este diálogo de la economía política y de sus germinales políticas nacionales de comunicación, que es como se planteaban a principios de los 70, empiezan a formar o a dar lugar a propuestas de regulación mucho más consolidadas en esa primera década del siglo XXI, y que en el caso argentino va a terminar con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero que tiene claramente un antecedente en la Ley de Emisoras Comunitarias de Uruguay, va a tener continuidad luego en la regulación mismo en Uruguay, en la Ley de Servicios Audiovisuales de Uruguay, o en la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador. Algunos ubican el antecedente en la Ley Resorte de Venezuela. Es decir, hay una cantidad, por lo menos, de propuestas regulatorias que recuperan esa tradición, por supuesto, no en todos los casos del mismo modo, digamos, con matices, con discusiones y con tensiones también, pero creo que sobre la base de una idea de diversidad y de intervención del Estado para favorecer esa diversidad y el pluralismo, que me parece que recoge lo mejor de McBride y hace de alguna manera una cierta síntesis con esta historia. Quería también compartir y ver qué te parecía, ¿no? Recuerdo un texto de Elizabeth Fox de finales de los 80, donde dice, bueno, después de las dictaduras, todas las referencias al Estado se hacen sospechosas, algo así, dice a finales de los 80, y claro, ya esa figura que habíamos dicho, bueno, antes de las dictaduras aparecía como un interlocutor válido. Creo haber leído algunos trabajos tuyos respecto a la experiencia del tercer peronismo, digamos, también al pensar los medios de comunicación. Pero, ¿qué ha ocurrido? O si acaso se fue dando un proceso de pensar regulaciones, igual me acordé que ibas a decir algo de las economías de las industrias culturales, que te iba a preguntar, que además de la desmonopolización en algunos grupos intelectuales, también apuntaban fuerte a la desgubernamentalización, ¿no? Como que hubo una tendencia que
que también, no sé si fue, digamos, fue problematizando la misma posición del Estado respecto al lugar activo que se le había atribuido para la regulación de las medidas vinculadas al campo de la comunicación y la cultura. Pienso que en el 90, en algunos trabajos, yo me he dedicado más ahí a Venezuela, aparece fuertemente esa doble dimensión, digamos, como desmonopolizar y desgubernamentalizar, digamos, por decirlo rápidamente. Sí, ahí hay un dato que es interesante, que es que en algún momento incluso un cierto pensamiento clásico de la derecha, de lo que se conocía como la escuela clásica del free speech, del libre discurso, hacía sistema con una cierta lógica o perspectiva de izquierda, ambas sobre la base del rechazo de la intervención estatal. Por supuesto, desde extremos ideológicos diferentes, en un caso planteando que lo único que debía hacer el Estado era abstenerse de intervenir en la libertad de prensa, pero entendida como libertad de empresa, es decir, los empresarios son la voz, digamos, representativa del colectivo social y no deben ser interrumpidos porque sobre todas las cosas son la representación de la voz social, y la esfera pública se conforma a partir del diálogo de esos empresarios o esos burgueses a cargo de medios, digamos, ¿no? Pensamiento incluso habermasiano, donde cierta teoría política también hace sistema con esa mirada, y por la izquierda, desde el lugar que decíamos antes, es decir, el Estado es el Estado burgués, no debe intervenir, no pensando desde las empresas de medios, sino pensando desde los medios autogestionados, comunitarios, lo cual estaba muy bien, pero también plantea un rechazo del Estado. Entonces el Estado aparece como esta figura rechazada tanto por izquierda como por derecha. Si a eso se le suma la hipertrofia estatal propia de las dictaduras militares, bueno, digamos, esto hace una especie de sentido común que va a ser difícil desandar. Piensen incluso si estamos hablando de un momento anterior a finales de los 80, es decir, en plena Guerra Fría todavía, donde la participación intensa del Estado se vincula con un estatismo sovietizante, ¿no? Es decir, la acusación que le hace la CIP a la UNESCO en los 70 o en los primeros 80 es: toda intervención del Estado es sospechosa de un sovietismo o de un estatismo sovietizante, o bien de un intervencionismo dictatorial propio de las dictaduras militares. Desarmar esa especie de sentido común no fue algo sencillo, y en eso insisto que hubo ciertas líneas de contacto entre el pensamiento jurídico, que en algún momento llega a la conclusión que la abstención del Estado es insuficiente para acercar, digamos, la formalidad del pensamiento jurídico liberal, ¿no? De garantizar la libertad sin preocuparse por la igualdad de los sujetos, empieza a pensar que, digamos, el ejercicio de derechos requiere unas ciertas condiciones materiales, y esas condiciones materiales no pueden recaer en otra garantía que no sea la del Estado. Entonces aparecen los derechos económicos, sociales y culturales como derechos exigibles, digamos, ¿no? Algo que antes aparecía como una especie de abstracción teórica, es decir, hay unos derechos, pero bueno, son derechos no exigibles. Los derechos exigibles son los derechos civiles y políticos. Digamos, entonces, digo, en el derecho internacional de los derechos humanos, los conocidos como DESC, derechos económicos, sociales y culturales, aparecen como derechos que progresivamente forman parte de los derechos exigibles, y en ese punto entonces el desandar del lugar del Estado como simplemente esa especie de entidad amenazante empieza a ser
compartida por parte de ciertos estudios jurídicos, de ciertos estudios políticos, de ciertos estudios comunicacionales. Es decir, también hay una filosofía política que dice, bueno, muchachos, replanteemos el rol del Estado, ¿no? Así que desde ese lugar entonces hubo que replantear. Creo que de todas maneras es un recorrido en permanente tensión, digamos, aún lo vemos hasta el día de hoy. En las discusiones actuales sobre la regulación o no de las plataformas, aparece nuevamente actualizado el problema de la intervención o no del Estado, y tenemos, digamos, toda una tesitura liberal que plantea desembosadamente no debe intervenir el Estado, es preferible en todos los casos que sean las propias plataformas las que a través de sus pliegos de términos y condiciones o de normas comunitarias, digamos, que son las que acepta el usuario al asociarse a esa plataforma, digamos, son preferibles esos términos que los términos dispuestos por los estados. Y eso, digamos, involucra una cantidad de problemas que se vinculan en algún punto con esto que planteabas vos sobre la desgubernamentalización. Es decir, hay una cierta ilusión, no voy a tratar de cuidar los términos, digamos, pero hay una cierta ilusión sobre la total desgubernamentalización de ciertos entes estatales, que tiene que ser, digamos, puesta en consideración, y creo que siempre es una discusión sobre la cual hay que volver, digamos, en términos de política regulatoria o de estudios de las políticas regulatorias. El modelo emblemático siempre es la BBC, digamos, ¿no? La British Broadcasting Corporation, aquella entidad que se conforma en los inicios de la radiodifusión británica y que se propone desde sus inicios ser un ente desgubernamentalizado. Esto tiene una verdad parcial, por supuesto, y tiene una verdad también parcial, donde esa desgubernamentalización no es tal, por lo menos no es absoluta, tiene una cantidad importante de momentos a lo largo de su historia donde se pone en cuestión, e incluso hay algunos estudios que ponen en cuestionamiento el propio origen de esa desgubernamentalización, digamos, como una estrategia del gobierno británico para desarmar unos conflictos sindicales, y donde evalúan que una postura desgubernamentalizada era preferible, digamos, para incidir en la opinión pública y derrotar las luchas obreras. Una discusión larga en la cual no da para profundizar aquí, pero sí creo que es una discusión siempre presente en torno al lugar del Estado, en torno a la definición de lo público, que no es necesariamente lo estatal. Digo, yo soy un creyente, a pesar de esto que acabo de decir, soy un creyente en la idea de una desgubernamentalización, pero no de una desgubernamentalización ingenua, naif, digamos, sino desde una concepción de lo público que puede ser estatal sin ser gubernamental, pero sobre la base de una vigilancia permanente de puesta en cuestión de cada uno de estos conceptos en el funcionamiento y en la gestión cotidiana, por ejemplo, de los medios públicos, ¿no? Es decir, es una tensión siempre presente, y lo que no puede perderse de vista en el mismo sentido es que la intervención de las plataformas tampoco es inocua, tampoco es despolitizada o incluso desafectada de los intereses económicos de las plataformas. Es decir, digamos, cada vez más vamos teniendo claridad sobre las posibilidades de incidencia de las propias empresas sobre los algoritmos que ordenan la información. Es decir, en algún momento se planteó que las empresas, las grandes plataformas o el gran buscador Google, por ejemplo, no tenía modo de ordenar o jerarquizar la información, porque era un algoritmo neutral, una fórmula matemática que no consideraba de ninguna manera la información.
Y ese discurso hoy es un discurso risible, digamos, nadie se lo cree, produce risa. Hace unos pocos años era defendido a capa y espada por algunos teóricos. Digamos, hoy los propios empresarios o las propias voces institucionales de estas plataformas admiten tener capacidad de ordenamiento de la información, pero aún así, digamos, se proponen permanentemente como más legítimos para ese ordenamiento, para esa regulación, que los estados nacionales. Y ahí, digamos, se debate contra un sentido común que formula este viejo pensamiento histórico del Estado como entidad amenazante, pero también, digamos, una nueva perspectiva que dice al Estado, en todo caso, lo eligió la ciudadanía. Estamos hablando de estados democráticos, ¿no? Es decir, entonces, pasaron 40 años de las dictaduras militares, estos estados tienen parlamentos con representantes elegidos por la ciudadanía, y que tienen una legitimidad que Mark Zuckerberg, Jack Dorsey o cualquiera de ellos carece. Entonces, digamos, ¿cuáles son las legitimidades? ¿Dónde están las amenazas? Cuando, a su vez, las empresas censuran sobre criterios que no están presentes, por ejemplo, en los estándares internacionales de derechos humanos. Es decir, no es que se basan en criterios internacionalmente reconocidos para plantear sus normas comunitarias. En realidad, digamos, son decisiones arbitrarias de las propias plataformas. Hoy algunas puestas en discusión, algunas armaron cuerpos de expertos para ver si pueden mejorar esto, pero es cierto, y dicho por ellos mismos, que no tienen gran capacidad para administrar un discurso que se va desplazando progresivamente hacia el discurso de odio, hacia formulaciones violentas o hacia restricciones a la libertad de expresión de las personas sobre criterios absolutamente caprichosos, ¿no? Sí, bueno, totalmente, digamos, también de alguna manera va reconstruyendo un poco este es el cuarto encuentro del seminario, nos queda solamente un encuentro de cierre, y algunas de las cuestiones que venimos planteando, que venimos transitando, tienen que ver con, por un lado, plantear cómo el campo de estudios de la comunicación de alguna manera también se puede reconstruir como la historia del siglo XX, y ahí pensaba en esta articulación entre el rol del Estado a comienzos del siglo XX y el rol del Estado a fines del siglo XX. Ahí se me ocurrían, digamos, como dos puntas para pensar, o como para que por ahí nos puedas profundizar ya también de alguna manera, yendo también hacia una panorama actual, de alguna manera. Pensaba en que en esta coyuntura en la que estamos hablando, bueno, estuvimos discutiendo sobre el documental de Netflix que salió hace unos días. Pensaba también en la coyuntura de la discusión que se está dando en Estados Unidos y Trump queriendo impedir que esté TikTok en Estados Unidos, digamos, la cuestión de las plataformas. Digamos, ¿cómo podrías reconstruir de alguna manera, bueno, cuáles son las características de estos grandes conglomerados empresariales que aparecen, digamos, como con un peso superlativo que incluso se puede pensarse por encima de los estados? ¿Y cómo describirías también el cambio de época en América Latina que describías con los casos de las diferentes leyes que se sancionaron o las diferentes peleas que se dieron a partir de los 2000? ¿Cómo describirías o cómo caracterizarías esa puja? Bueno, hay como varias dimensiones, ¿no?, para pensar, pero en principio esto que vos señalabas, digamos, el peso de algunas de estas plataformas se plantea recurrentemente como mayor que los estados, digamos, porque la capacidad de penetración mundial que tienen, la cantidad de usuarios, los volúmenes de no solo de información, sino de facturación que manejan, digamos, ponen en duda el poder de los estados sobre las plataformas. A eso habría que sumarles que las plataformas operan sobre todo el planeta, o prácticamente sobre todo el planeta,
pero basando sus normas comunitarias en una regulación que es la de un Estado, generalmente de Estados Unidos, y digamos, progresivamente aceptando, esto es, digamos, algo que está en curso permanentemente, progresivamente aceptando ciertas regulaciones locales, no en todo el mundo, digamos, pero sí en una cantidad de lugares. Digamos, han aceptado regulaciones impuestas por países con gobiernos sumamente cuestionables, como puede ser el caso de China, o han aceptado regulaciones de la Unión Europea, por ejemplo. Es decir, lo que va quedando claro es que hay capacidad de los estados para dialogar y para implementar regulaciones con las plataformas. Digo esto, que parece algo básico, pero en la mayoría de las mesas de debate sobre estos temas se habla, por ejemplo, de un concepto con el cual yo no acuerdo, pero que está muy presente, que es el de corregulación, ¿no? Se plantea que tiene que haber una corregulación entre las plataformas y los estados, y es algo así la corregulación como pedirle a la plataforma a ver si tiene a bien cumplir con las legislaciones locales. Y digamos, esto de proponerles a ver si quieren alinearse con los estándares internacionales o si tienen ganas de ajustarse a las regulaciones locales, es un problema, digamos, eso no es una regulación, ¿no? Es una especie de pedido de gesto de buena voluntad. Es cierto que hay lugares que tienen regulaciones estatales muy regresivas o muy retardatarias, es cierto, pero, digamos, pero hay muchos otros que no, y los retardatarios son los códigos o los términos y condiciones de las plataformas. Entonces, digo, hay que seguir trabajando sobre esa idea y en todo caso ver de qué manera, si los planteos nacionales no llegan a ser suficientes, bueno, digo, tomar el ejemplo de la Unión Europea y hacer planteos de carácter regional o de carácter supranacional desde los organismos, por ejemplo, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el caso de nuestra región. En ese sentido, creo que hay que seguir debatiendo, trabajando. Es una zona de mucho debate dentro de los estudios de economía política. Insisto, en diálogo con otras perspectivas de análisis, no solo con la perspectiva jurídica, sino con una serie de estudios económicos e incluso estudios de la ciencia política, para pensar fórmulas regulatorias, y que esas fórmulas en ningún caso, digamos, puedan ser de profundizar la vulnerabilidad de los sujetos de derechos, sino más bien en todo lo contrario, en un sentido de progresividad de los derechos humanos. En ese sentido, digamos, la economía política ha desarrollado, yo decía, a partir de las 3 líneas originarias, hoy una cantidad de estudios donde aparecen cruces que vinculan los estudios internacionales, la economía de las industrias culturales y la regulación estatal, porque la propia dinámica del funcionamiento de los medios de comunicación, en este caso las redes sociales y las plataformas, cruzan esos 3 niveles. Es decir, esos 3 niveles que en algún momento tenían una lógica más bien divergente, hoy se plantean como una lógica convergente. Respecto a los intentos regulatorios, digamos, hay que señalar un par de cosas. Digamos, en principio, que América Latina venía muy a la saga, digamos, con las regulaciones. Entonces, esto que no por reiterado deja de ser cierto, digamos que Argentina tenía una regulación de la dictadura militar, Uruguay tenía una regulación de la dictadura militar, Venezuela tenía regulaciones de principio de la década del 60, Brasil sigue teniendo regulaciones de la década del 60, aunque haya hecho algunas que otras regulaciones parciales del sistema de cable y del sistema cinematográfico. Es decir, la gran mayoría de las regulaciones en nuestros países tenían
al momento de ponerse en debate en la primera década del siglo XXI, regulaciones de entre 40 y 50 años. Entonces, digamos, plantear la necesidad de revisar la regulación de la radio y la televisión era una, como se suele decir, aunque suene remanido, una deuda de las democracias latinoamericanas. Luego, ¿desde qué lugar se posicionaron los estados para avanzar en esas regulaciones? Bueno, ahí no todos los posicionamientos fueron iguales, pero sí con ciertas líneas de consonancia entre lo que se conoció como los gobiernos progresistas. Entonces, digamos, sí hubo una preocupación que yo creo que es central y es totalmente reivindicable, que es la de iluminar, echar luz, visibilizar ciertos sujetos sociales históricamente discriminados, excluidos de los sistemas mediáticos. Y esto involucra desde los medios comunitarios, los medios sindicales, medios de organizaciones sin fines de lucro en cualquier formato, hasta medios indígenas, ¿no? Es decir, toda una franja muy importante de los sectores vulnerables, porque digamos, estamos hablando en todos los casos de sujetos que están en una zona de extrema vulnerabilidad social, que no existían en los medios de comunicación. O en todo caso, si existían sobre la base de la exotización o cierto pintoresquismo construido o bien desde los estados con fines turísticos o bien desde las clases dominantes, digamos, utilizando o en muchos casos simplemente construyendo miradas discriminatorias, hasta xenófobas de estos grupos sociales. Pensar, digamos, que estos sectores puedan pasar a ser sujetos soberanos de la comunicación, es decir, licenciatarios de un medio de comunicación o propietarios de un medio de comunicación, creo que hay un cambio radical de perspectiva, que, insisto, uno puede rastrear, uno puede pensar en Ratelbe, puede pensar en distintos proyectos del Consejo para la Consolidación de la Democracia en Argentina. Es decir, hay historias, digo, desde las radios mineras o desde las radios en la selva colombiana, pero esas historias, digamos, generalmente tuvieron muchas dificultades formales, jurídicas, legales, para poder subsistir y consolidarse, con distintas características en distintos países. Esto entonces motiva unas regulaciones que tienen que recuperar atrasos históricos. Digo esto porque en el momento de debate de esas normas hubo algunos planteos de, bueno, las normas están mirando insuficientemente hacia el futuro. La mirada hacia el futuro siempre es un problema porque es una mirada incierta, no se puede regular hacia el futuro. Se pueden prever algunas cosas, pero no se puede regular hacia el futuro. Generalmente las regulaciones regulan hacia el pasado. Y en esa perspectiva, digo, creo que los avances fueron notables, con mayor o menor éxito, decía, con algunos matices, es decir, algunas formulaciones se proponen regular contenidos editoriales y algunas no. Digamos, y ahí hay como una primera división fuerte entre un modelo venezolano, ecuatoriano, que se propone regular contenidos, luego la norma ecuatoriana fue modificada en algunos de estos aspectos hace relativamente poco tiempo, y un modelo argentino-uruguayo que tuvo desde el primer momento una decisión de no regular contenidos editoriales. Pero después, digo, en esto de visibilizar actores, entre comillas, ocultos, y otra parte que no mencionamos, que es igualmente sustancial, que es proponer limitaciones para los grandes conglomerados concentrados, multimediáticos, y en muchos casos, digamos, que trascendían las industrias culturales, no solo los medios de comunicación y las industrias culturales, sino que se trataba de empresas fabricantes de cerveza, propietarias de bancos, es decir, una gran cantidad de intereses económicos, intereses que terminaban siendo claramente contradictorios con propiciar la voz pública, el debate público en una sociedad democrática,
y en ese sentido prácticamente todas estas normas intentaron ponerle algún límite a estas expresiones concentradas. Límites que estaban inspirados en limitaciones históricas del sistema mediático estadounidense o limitaciones históricas del sistema mediático europeo, pero que al momento de ser pensadas en América Latina tuvieron el rechazo tanto de los grandes medios concentrados estadounidenses como de los grandes medios concentrados europeos, sus cámaras empresarias y su poder de incidencia sobre cada uno de estos gobiernos, digamos, y esto hizo que algunas de estas normas, sin ir demasiado lejos, la Argentina o incluso la uruguaya, hayan tenido lesiones fuertes en sus letras originales, o que en algunos casos, como el brasilero, por ejemplo, no se haya podido avanzar en una regulación por las presiones, digamos, externas, pero también por las presiones internas y por las propias contradicciones en las cuales el gobierno progresista del PT se veía inmerso toda vez que las presiones mediáticas ponían en riesgo la supervivencia política, digamos, ¿no? Es un tema para hablar largo, pero bueno, creo que fueron decisiones importantes, necesarias para el momento histórico, valientes porque eran deudas pendientes sobre las cuales no se había podido avanzar, y aún a riesgo de equivocarse creo que era necesario avanzar. Bueno, hoy por hoy, digamos, ese futuro que estaba a las puertas empieza a estar un poco más claro, así que seguramente hay cosas para poder replantearse sobre algunas regulaciones de lo que hoy se llama convergencia, digamos, ¿no? Servicios convergentes, pero, insisto, digamos, creo que hay que revisar esas normas porque no estaban desorbitadas, no estaban fuera de la realidad que vivimos, toda vez que la mayor parte de la agenda de temas a ser problematizados por cada una de nuestras sociedades se siguen basando en el funcionamiento de los medios tradicionales. Es decir, hay ciertos desplazamientos, pero esos desplazamientos hacia las redes no son terminantes, digamos, buena parte del funcionamiento de las redes, como fue históricamente en la aparición de los medios de comunicación, fueron intertextuales e interreferenciales, es decir, cada medio se referencia en otros medios y las redes sociales circulan una cantidad de información que producen los medios tradicionales. Entonces, digamos, lejos de desaparecer, la discusión o la agenda de temas a ser socialmente problematizados sigue estando anclada en los medios tradicionales. En ese sentido, digamos, la problematización de los medios tradicionales, lejos de ser algo antiguo, sigue siendo algo permanente de extrema actualidad y sobre lo cual hay que volver permanentemente. En estos debates vinculados a las plataformas o el capitalismo de plataformas, digo, como alguien que recién ingresa a ese campo de problemas, ¿no? Alguien que se propone investigar una tesis o quiere empezar a entender algo del debate. ¿Qué pistas, digamos, cómo empezar a entender ese problema que hacía referencia a Pablo respecto al documental, que aparece con ciertas concepciones apocalípticas o de extrema vigilancia, pero que también hay vigilancia? ¿Qué pasa ahí? ¿O cómo se está pensando desde la economía política estas reconfiguraciones? Mira, hay... justo hace un rato leía una nota periodística que me compartió otro colega que citaba un texto que habíamos publicado hace un tiempo, el final de un texto, y que en esta nota periodística recuperaba. Y en ese final de texto nosotros lo que decíamos era que para algunas de estas problemáticas de tanta incertidumbre como son la dinámica de las plataformas, generalmente lo más saludable es volver hacia los principios, ¿no? Es decir, ¿qué principio? Bueno, el principio de libertad, el principio de igualdad, de libertad de expresión, de pluralismo político, de diversidad cultural. Es decir,
aún en situaciones que aparecen como extremadamente complejas, muchas veces el viejo Marx nos enseñó que la complejidad se podía desarmar en una gran sumatoria de simplezas, ¿no? En ese punto creo que no hay que perder en ningún momento el punto de partida. Esto es, ¿cuál es el lugar de las personas, de todas las personas? Digamos, el derecho a la libertad de expresión es un derecho de todas las personas, no de los periodistas, no de los empresarios, no de los intelectuales, no de las firmas ilustres, es de todas las personas, para bien y para mal, con aquellos que nos guste y con aquellos que no. Una esfera pública, digamos, vivaz, rica, robusta, requiere conflictos, requiere tensiones, y sobre eso no hay que tener miedo, digamos. El ejercicio pleno de la libertad de expresión se verifica toda vez que aparecen opiniones que nos desagradan, no cuando aparecen las opiniones que nos agradan. Es decir, se pone a prueba nuestra capacidad de aceptar la libertad de expresión de los demás cuando aquellos que se expresan tienen posiciones que pueden ser muy opuestas a las nuestras, por supuesto, con ciertos bordes. No hablamos de la incitación a la violencia, ¿no? No hablamos de abuso infantil, digamos, hay una cantidad de situaciones que son lo que la justicia suele llamar manifiestamente legales, ¿no? Pero dentro de lo que sí es legal, digo, las manifestaciones que nos pueden generar más escozor son aquellas que son contrarias a las nuestras, y está bien que existan, ¿no? Y que se puedan contraponer, digamos. Eso tiene que ser una búsqueda. No, la búsqueda no puede ser la del discurso prolijo, ordenado, sin conflictividad, porque justamente de ahí no sale una mejor sociedad, de ahí sale una peor sociedad. En este punto, entonces, digo, creo que la dinámica de las plataformas tiene muchas aristas, ¿no? Es decir, nosotros cuando discutimos, aún hasta el día de hoy, por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que yo comentaba antes, ¿no? La 26522, no falta quien nos dice, bueno, esa ley nació desactualizada. Entonces uno pregunta, ajá, ¿por qué? ¿Por qué no contempla Internet? Bien, ¿y qué sería que contemplara Internet? Y ahí las respuestas empiezan a divagar por cosas que no son regulables, digamos, que son de orígenes y de ordenamientos jurídicos completamente disímiles. Entonces aparecen problemas de propiedad intelectual, aparecen problemas de acceso, aparecen problemas de discriminación, aparecen problemas de esto que charlábamos más temprano, ¿no? Responsabilidad de los intermediarios, si tienen responsabilidad o no por la información que producen terceros. Entonces, claro, digo, los problemas son tantos y de órdenes tan diversos que empieza a quedar claro que esa ley no tenía por qué regularlos, porque los problemas de propiedad intelectual los regula una ley de propiedad intelectual. Y probablemente para la responsabilidad de los intermediarios tiene que haber una ley de responsabilidad de los intermediarios. Argentina discutió una, tuvo media sanción hace unos años, finalmente nunca se logró sancionar. Sigue estando esa demanda presente. Cuestiones reguladas en otros países, en Europa, por ejemplo, lo que se llama derecho al olvido, que es, digamos, tener la posibilidad de reclamarle a una plataforma que modifique la información sobre nosotros, sobre nuestra historia, y que tengamos derecho o lo que se llama hoy autodeterminación informativa. Eso también es otra dimensión. Vos mencionabas, Emiliano, la vigilancia electrónica. Digamos, hoy existe algo que se discute
recurrentemente, cada tanto vuelve a estar en la palestra, por, como se decía antiguamente, la discusión sobre la vigilancia estatal. Pero también hay vigilancia privada. Es decir, y no hablamos de vigilancia de servicios de inteligencia, hablamos de vigilancia, por ejemplo, sobre nuestras redes abiertas. Es decir, ¿qué hacemos nosotros en Facebook, en Twitter, en esos lugares donde publicamos, donde lo hacemos público? ¿Sí? Y no es o es estrictamente vigilancia hacer eso, si lo que hacemos es público. Bueno, hay que ver con qué fines se hace. En algunos casos esa vigilancia sobre redes se hace con fines comerciales. Entonces fuimos y vimos, no sé, un par de auriculares y luego empezamos a ver auriculares sin poder detener las publicaciones o estamos con idea de comprarnos un auto y nos empiezan a brotar autos de las pantallas, ¿no? Y no importa si lo vimos en el teléfono o lo vimos en la computadora. Tal vez lo vimos en el teléfono y cuando encendemos la computadora nos brotan autos. Es decir, las redes sociales que usamos están interrelacionadas todas ellas entre sí, tienen sincronización y esa vigilancia sobre nuestros consumos determinan entonces un seguimiento y una construcción de perfil de consumidor que ordena, digamos, la oferta que se nos hace de nuevos productos. Esto, digo, también puede tener fines políticos, lo cual es totalmente riesgoso y ya sabemos que, digo, lo vimos con Cambridge Analytica y con algunas otras experiencias de ese tipo, que se han construido perfiles políticos de la ciudadanía para llegar, digamos, con un tipo de construcción electoral, de programa electoral o de intentos de incidir en el voto de esas personas sobre la base de sus gustos, sus familiaridades, sus consumos, etc. Es decir, y esto también es riesgoso. Ahora, ¿eso se debe regular en una ley de servicios audiovisuales? No, probablemente hay que hacer una ley de inteligencia en redes abiertas, ¿sí? Algo que en el caso argentino, digamos, la ministra Frederick dijo que iba a proponer al Parlamento una ley con esas características. Digo, hay algunas de estas cosas, por ejemplo, Brasil las reguló en una especie de norma ómnibus que se llama el Marco Civil de Internet, pero que no tiene nada que ver con los servicios audiovisuales. ¿Sí? Se propone, digamos, garantizar unos ciertos derechos o resguardar unos ciertos derechos de la ciudadanía en el uso de Internet en esa norma que es el marco civil. Después incumplida por los gobiernos de derecha que vinieron después, pero fue una norma que impulsó Dilma Rousseff y que es un ejemplo de algunas regulaciones de buenas prácticas, digamos, regulatorias en materia en temas vinculados a Internet. Es decir, son normas que no tienen que ver con esto, que tienen que ver con muchas otras problemáticas vinculadas a las plataformas, a las redes sociales, o incluso en muchos casos al acceso a las redes. Es decir, un tema que hoy está un poco fuera de agenda, pero que tendríamos que volver a recuperar, que es la idea de neutralidad de red. ¿No? Es decir, digamos, si hay un uso del acceso a la conectividad que es neutral, o si, de acuerdo al perfil de cada cliente, el servicio es mejor, peor, de acuerdo a los sitios que tenemos, si somos consumidores intensos o somos consumidores no intensos. La pandemia, digamos, puso arriba de la mesa esta discusión bastante transitada del acceso, de una idea que ya hoy es antigua, que es la de brecha digital, y tenemos que volver a repasar eso, ¿no? La idea de acceso, si el Estado tiene que exigirle a las empresas una prestación básica universal. Argentina acaba de declarar servicio público la conectividad a Internet, pero en esa línea viene habiendo declaraciones de muchos países como servicio esencial, como servicio estratégico, como derecho humano, como servicio público. Cada país ha encontrado su forma, pero lo que empieza a quedar claro es que el ejercicio de una cantidad de derechos que estamos acostumbrados a ejercerlos desde la presencialidad corporal, hoy los hacemos a través de las redes, mucho más en un esquema de cuarentena, ¿no? Entonces,
la expresión es a través de las redes, la asociación, la sindicalización, el teletrabajo, la educación, digamos, hoy están corriendo a través de las redes de conectividad, y eso, digamos, requiere o requeriría, digamos, un rol, un lugar para el Estado, digamos, una garantía para los usuarios de cobertura, de tarifas y de calidad. Entonces, bueno, digo, esto tiene como muchas dimensiones, dimensiones propias. Creo que si alguien quiere entrar a estudiar estas problemáticas, en principio tiene que poder ir observando estas dimensiones y sin perder de vista lo que Snisek, un autor relativamente contemporáneo, llama capitalismo de las plataformas, es decir, cuál es la dinámica económica que subyace a este funcionamiento. Es decir, estas plataformas tienen un modelo de negocio. Cuando en los 80 Enrique Bustamante o Ramón Sallo, que yo mencionaba hace un rato, estudiaban cuál era la lógica de la industria discográfica o de la industria de los diarios en papel y cada una de las industrias culturales, ¿no? La radio, la televisión, cuál es el modelo de negocio, dónde estaba la acumulación de capital, la inversión y demás. Digo, hoy ese mismo ejercicio se debe llevar adelante en este capitalismo de plataformas que genera ingresos de una manera determinada, pero que esa generación de ingresos no es independiente del tamaño de las empresas en esos mercados. Son mercados muy específicos, oligopólicos o monopólicos en la mayoría de los casos. Entonces la tasa de ganancia debe relacionarse con el tamaño de las empresas. Bueno, y acá todo esto que hablamos en la charla de hoy sobre la economía política, el tamaño, la propiedad y pensar la estructura de los emisores, se vuelve a poner en juego, ¿no? Bueno, buenísimo. De hecho, bueno, estoy recuperando y en diálogo con mucho de lo que venimos pensando. La verdad que estos videos empezaron siendo una video de presentación y bueno, ya empezamos, somos muy manijas y empezamos a ampliarlo, así que nos quedaríamos un rato largo también charlando con vos, Diego, así que te agradecemos mucho que estés compartiendo esto. Realmente, digamos, es esclarecedor en el sentido de también de esta actualización de las preguntas, porque también algo que venimos planteando en el seminario es que la pandemia nuevamente pone en tensión absolutamente todas estas afirmaciones y hay una necesidad de reactualización. Yo, digamos, solamente para cerrar, hay una cuestión que también venimos planteando en el seminario que tiene que ver con, bueno, esta carácter constitutivo, transdisciplinar de la comunicación. Y en ese sentido, vos digamos, también en tu recorrido has tenido un diálogo muy, muy directo con el campo del derecho, digamos, toda esa cultura del derecho, de la formación en abogacía y demás. ¿Cómo, qué es lo que aporta la perspectiva comunicacional a esos espacios? Y bueno, no sé si querés reponernos algo de esa articulación. Sí, podríamos también, ¿no?, hablar mucho rato sobre eso. Creo que esa matriz fundante que vos planteás de la ciencia de la comunicación, los estudios de comunicación como estudios interdisciplinarios, creo que esa matriz otorga una mirada de multiperspectiva que la mayoría de las disciplinas no poseen. Es decir, yo creo que esa mirada multiperspectiva de las ciencias de la comunicación no se agotó en la fundación del campo, sigue estando presente, debe seguir estando presente en la actualidad, y, voy a usar una metáfora tomada prestada. Manuel Castells, en su obra más emblemática, que es La Sociedad Red, digamos, una trilogía de 3 tomos, en el inicio del primer tomo de La Sociedad Red, cita un proverbio de Confucio que es muy interesante para pensar las ciencias de la comunicación, porque lo que le dice el discípulo al maestro es: maestro, ¿usted sabe de todo?
y el maestro le dice, no, yo solo encontré el hilo que engarza el resto, ¿no? Y creo que las ciencias de la comunicación funcionan un poco desde ese lugar, de poder ingresar un poco en cada una de las perspectivas, poder dialogar con los estudios políticos, con los estudios del trabajo, con los estudios jurídicos, con los estudios económicos, e ir, digamos, enlazando entre sí esas perspectivas que generalmente no dialogan y terminan siendo los estudios en comunicación los que las hacen dialogar. Y creo que es nuestra principal virtud, nuestro principal valor como profesionales y como académicos, bueno, que hay que resguardarlo, hay que acrecentarlo en cada momento, digamos, no es un tipo de mirada que quedó cristalizada en los inicios de los estudios de comunicación, sino que tiene que seguir siendo una actitud permanente en la investigación, de poder dialogar, de poder entrar y salir de distintas disciplinas, aún desde la ignorancia, pero con esta vocación y esta curiosidad por entrar y ver qué es lo que nos puede dar cada una de esas perspectivas, ¿no? Bueno, mejor cierre no tenemos, así que vamos a dejarla ahí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. No, gracias a ustedes y a disposición para cuando quieran.